Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches desde donde nos sintoniza. Bienvenidos hoy, viernes 19 de abril 2024, con un tema más de alternativas, específicamente de la Comisión de Alternativas Joven. Hoy con un tema que se hace llamar la realidad en gentrificación. Más adelante nuestro panel invitado e invitadas nos van a estar expandiendo más acerca del tema. Por este momento, les recordamos los medios para poder acceder a este programa, aparte del en vivo en Facebook, donde nos pueden encontrar como alternativas. Nos pueden también seguir a través del YouTube, donde nos encuentran como Alternativas Grecia, además por Spotify. Luego nos retransmiten también nuestras emisoras fieles amigas, que sería Radio Actual, la 107.1 FM, en un horario correspondiente a los sábados a partir de las 22 horas, ¿verdad? Porque este saludo de diferentes horarios y de momentos en los que nos pueden estar sintonizando obedece precisamente a esa apertura y a esa cobertura internacional que tiene Alternativas. También nos puede sintonizar a través de Radio Guanacaste, la 106.1 FM, Radio Soberanía y por supuesto que Radio Revolución de Conectcop. Dicho eso, estimada audiencia, les recuerda esta su servidora Alejandra que nos pueden hacer llegar sus comentarios, saludos, reportes de sintonía y demás. Estaremos atentos y atentos a sus aportes. Esperando que puedan disfrutar del programa de hoy, vamos a conocer entonces en una primera ronda de autopresentación a nuestros panelistas invitados. Para ello, vamos a escuchar de primero a el compañero José Arturo. José Arturo, un saludo y una autopresentación para nuestra audiencia de alternativas, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es José Arturo Silva. Yo soy sociólogo, investigador eh, del Observatorio de Desarrollo Turístico de la Universidad Nacional y también de la ONG Albasud en temas sobre desarrollo turístico. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias a ti y ahora vamos a escuchar a nuestro invitado panelista también, el compañero Daniel. Adelante, por favor. Hola, yo soy Daniel Villalobos, muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Bueno, yo soy estudiante avanzado de comunicación social en la Universidad de Costa Rica y me encantan los temas que tengan que ver con medio ambiente, con sociedad y con multiculturalismo. Entonces, por eso estoy aquí hoy hablando sobre la gentrificación. Gracias. A usted las gracias. Ahora escucharemos a la compañera Génesis. Adelante, Génesis. Hola, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Génesis Rojas Extraña, yo soy estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica y soy parte del espacio de Alternativa Joven, entonces estaré pues moderando la discusión. Muchas gracias, igualmente bienvenida. Entonces le recordamos a nuestro público, a nuestra audiencia en general, que el tema de hoy corresponde a la realidad de la gentrificación, ¿verdad? Entonces muy atentas y atentos por favor a ello. Especial énfasis en que Alternativas como programa cumple con los tres buenos principios de la comunicación, lo que sería informar, formar y entretener. Dicho eso, le procedo a solicitar al compañero Daniel, quien nos va a estar compartiendo en este inicio lo que es el jingle del programa, para que lo sintonicemos. ¿Estás listo, Dani? Lo vemos, pero no está sonando por el tema de compartirlo con audio. Voy de nuevo. Muchas gracias. Mientras el compañero comparte, ya lo vemos. A ver, ahora sí. Sigue sin sonar. Creo que es el tema de compartir la pantalla con el sonido.
Presentamos Alternativas, pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Espacio sin fines de lucro, producido por el colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Alternativas. Excelente, muchísimas gracias. No sé si me escucharon lo del lema, porque creo que estaba con el micrófono en silencio, pero para reiterarlo, ¿verdad? Nuestro lema como programa es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Entonces, dicho eso, ahora sí vamos a proceder a abordar la temática del día de hoy. Les damos los micrófonos de Alternativas para que Génesis proceda con este programa. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Ale. Voy a repetir otra vez la bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá y por acompañarnos. Igual bienvenidos a Alternativas y específicamente al espacio de Alternativa Joven. Somos un grupo de personas jóvenes que buscamos traer a la mesa pues temas de interés, no solo a nivel de Costa Rica, sino también a nivel internacional. Ya como Ale mencionó, hoy vamos a estar hablando de gentrificación. Tenemos a ciertos invitados, creo que tenemos una invitada más que se acaba de conectar. No sé si quiere proceder a presentarse. Nandi, bienvenida. No sé si nos estás escuchando, ya estamos en el en vivo. Entonces nuestra audiencia está acostumbrada a conocer un poquito de la autopresentación de las personas que están como panelistas. A eso se refiere la compañera Génesis. Si gusta, abre micrófonos y se autopresenta brevemente. Claro que sí. Bueno, primero que todo, gracias por Algo sucede que no la la escucho. invitación. Ahora sí te escucho. Yo soy la persona que empezó el Instagram llamado Antigentrificación y bueno, un poco quizás. Hola, hola. Creo que Ahora me sí voy te a expresar en escuchamos. español. Sí, Ahora sí te escuchamos. Si no, cuando bueno, estás lista para intervenir, le pides la palabra a Génesis y así te logras instalar mejor, para que no haya ningún problema. Es que como estamos en el en vivo y se escucha en radio, es importante recordar que cada segundo debe estar sonando la transmisión para que lo tomemos en cuenta. entiendo. Entonces, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Yo estoy aquí porque creo una página en Instagram llamada antigentrificación.cr, pues con la intención de que sea una plataforma para conversar más sobre estos temas que a mi parecer no se estaban hablando lo suficiente. Y bueno, también un poco con la intención de eventualmente poder recopilar ideas, propuestas, denuncias, que lográramos también como ir, ¿verdad? Como ir haciendo archivo. Y bueno, y con la dicha de que pudimos tender una vía de comunicación con un diputado, entonces también estamos como buscando llevar propuestas al espacio legislativo, ¿verdad? Con la esperanza de lograr cambios. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenida. Ya los otros dos compañeros se presentaron antes, entonces como para ir avanzando, no vamos a repetir esa presentación. Igual bienvenidos a todos, gracias por querer compartir un ratito de este espacio, por querer hablar de estos temas tan relevantes. Quiero dejar en claro que mi intención con este espacio es que sea un espacio seguro, que todos podamos mantener una conversación bastante fluida y pues que podamos aterrizar un poco este concepto de gentrificación, que creo que hay algunas personas que tal vez no manejan tanto y pues que es bastante relevante en esta coyuntura actual en Costa Rica. Tengo una serie de preguntas que van a funcionar como una guía para que llevemos pues la conversación. Sin embargo, si ustedes quieren hacer algún comentario o extenderse en algún tema específico, pues con todo gusto lo podemos hacer, solo pues me avisan.
Creo que para comenzar la discusión, lo primero que se debería de hacer es definir este concepto. Para eso, pues no sé si les parece que yo más o menos les diga qué entiendo yo por gentrificación y después de ahí vamos desarrollando más la definición y haciendo una definición un poco más robusta o más completa. Lo que yo entiendo por gentrificación es que es un proceso que se puede dar en un barrio o una zona específica de un país en el que pues se cambia como la composición pues de este lugar, digamos. A lo que entiendo es que se llega a este espacio físico ciertas personas con tal vez un poder adquisitivo mayor y esto produce que pues se dé una alza en el costo de los servicios, así como en el aumento de pues el costo de las viviendas y que se establezcan como nuevos negocios. Esto como bajo esta línea de desarrollo. La situación con esto es que pues las personas que originalmente viven en estos espacios tal vez no tienen los medios suficientes para seguir manteniendo este nivel de vida y se ven en la obligación de desplazarse de estos lugares. Entonces, sí, eso es lo que yo entiendo más o menos por gentrificación. Me gustaría escucharles, ver si podemos ir construyendo juntos una definición. No sé si alguno en este momento quisiera hablar. Sí, bueno, yo tal vez quería decir que el concepto en general está súper bien. Sí hay que recordar que es como un influjo de gente, específicamente es como un poder adquisitivo mayor al de las personas al que se está de alguna forma, ¿verdad? Como colonizando o llegando, ¿verdad? Como persona exterior a esa comunidad. Y además de que esto pasa muchas veces como de manera repentina, ¿verdad? No hay como un influjo así como paulatino, sino que es algo más repentino, de pocos años, de pocos meses y las razones por las cuales se da la gentrificación, digamos, puede ser por cambios económicos o porque una zona está siendo, ¿cómo se dice? Se está como reconstruyendo, renovando, regenerando y esto atrae, ¿verdad? Como este tipo de personas que buscan eso mismo, ¿verdad? Comprar tal vez a precios más baratos de donde ellos son originalmente, pero manteniendo siempre como ese mismo estilo de vida, ¿verdad? De casas grandes, de casas nuevas, de servicios eh, como a su alcance rápidamente y fácilmente. Sí, ese es como mi aporte. Sí, sí, a mí me parece también que la definición que dio Génesis yo creo que es bastante acertada. También lo que menciona Daniel, yo lo único que sumaría a eso, ¿no? Es que es una dinámica de mercado particular que tiene que ver con el uso del espacio y el suelo, originalmente surgido para explicar los procesos urbanos, ¿no? Ciudad, por allá de la década de los 60 en Inglaterra, pero desde hace algunos años la palabra viene cada vez tomando mayor vuelo, mayor importancia para poder explicar dinámicas similares, ¿no? Sobre todo el énfasis en el desplazamiento de cierto grupo de población en favor de una con mayor poder adquisitivo, pero sobre todo para poder explicar esos procesos fuera de las grandes ciudades de los países centrales, ¿no? Londres, en este caso, y más bien intentar ubicarlo en la periferia de la periferia, ¿verdad? Andy, Y ¿querés yo decir algo? solamente quisiera agregar a eso que ¿me escuchan? ¿Sí? Hola, Sí, ¿me escuchan? ahí sí, todo Estando bien. con el internet un poco. No, pero ahí se escucha bien, tranquila. Voy a ponerlo en el chat. Ok, perfecto. Bueno, mientras Nandi va escribiendo, no sé si les parece ahondar un poquito más en tal vez las causas de la gentrificación. Creo que Daniel ya hizo un poco de mención en eso, pero creo que podríamos ampliar un poquito más esa parte.
Disculpe, Génesis, es que para aclararle a la audiencia que en este momento me procedo a retirar, ¿verdad? Confiamos en el panel y que disfruten mucho el programa. Ojalá que sigan aprendiendo mucho más como fieles escuchas y que en otros países también puedan entender pues la opinión que se está generando y la criticidad con la que se está abordando este tema en este territorio. Entonces, muchas gracias, que pasen una bonita noche. Muchas gracias. Y bueno, como estábamos comentando, no sé si les parece hablar un poquito más sobre las causas. Tal vez, Sí, ok, Arturo, todo bien. sí, bueno, ahí hay como diferentes propuestas, ¿no? De lo que son por lo menos las causas inmediatas. Hay como dos grandes líneas, ¿no? Una, la que tiene que ver con el consumo del espacio, ¿no? Es básicamente una gentrificación que se intenta explicar a partir de quién y de qué manera se consume el espacio, ¿no? Una gentrificación que pone el énfasis en la demanda. Luego hay otra que es de un matiz marxista que tiene que ver con la producción del espacio, ¿no? ¿Quiénes producen el espacio y para qué lo producen, ¿no? Entonces, bueno, de una manera muy resumida, la primera línea, ¿no? Tiene que ver con unos supuestos cambios en los patrones de consumo a nivel mundial a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde hubo un aumento en el poder adquisitivo de las poblaciones, ¿no? Un aumento de la clase media en general, sobre todo en el norte global, y que al mismo tiempo demandaba eh, nuevos bienes y servicios y nuevas formas de consumir el espacio. La segunda, ¿no? Tiene que ver con un análisis eh, de de los sectores que producen el espacio enfocado a poder extraer una mayor renta del suelo y del espacio, ¿no? Entonces ahí vendría todo el análisis de los desarrolladores inmobiliarios, de los planificadores urbanos, ¿no? Eh, que vendría a intentar explicar el mismo fenómeno, pero el énfasis estaría en la producción del espacio, ¿no? En la venta de suelo para un nuevo fin y dirigido a sectores sociales con más poder adquisitivo, ¿no? Entonces, yo te diría que esas serían como las dos grandes líneas de análisis de las causas de la gentrificación. Gracias. ¿Se me escucha? Sí, fuerte y claro. Eh, bueno, yo quisiera agregar a lo que dice Arturo, que en esta como realidad más reciente también me parece que algo que tuvo un impacto y que catapultó este fenómeno o lo aceleró como mínimo fue el COVID, ¿verdad? Que generó pues un cambio en la dinámica laboral, social y que facilitó condiciones que hoy día pues le permiten a muchos gentrificadores em, elegir a dedo cuál es el lugar, su próximo destino o el lugar donde quieren, ¿verdad? Hacer su nueva vida de los sueños y están estas listas que además están constantemente señalando a Costa Rica como uno de esos lugares idílicos donde pueden venir a estar, ¿verdad? Con suficiente, con buena señal a internet, trabajar y tener el arbolito con el tucán enfrente, más o menos. Sí, yo quisiera agregar a eso que está diciendo José Arturo y Nandi, que tal vez para aterrizarlo más como en el caso específico de Costa Rica, hay que entender también como dónde es que sucede en Costa Rica la gentrificación o dónde es más propenso a suceder, ¿verdad?
¿Y qué son aquellas zonas periféricas? Con zonas periféricas en Costa Rica nos referimos a las áreas costeras, y las áreas que no se encuentran en el centro de Costa Rica, donde se encuentra el gran área metropolitana, que es una zona de aproximadamente 4% del territorio nacional que concentra a más del 50% de la población. Y es por eso que en las zonas periféricas, en las zonas costeras, en las zonas rurales, se da como este fenómeno de que demográficos específicos, por ejemplo, son las zonas pues más empobrecidas de Costa Rica, son las zonas menos densamente pobladas y son también las zonas como donde hay una mayor dificultad para acceder a servicios básicos. Esto ha generado que las comunidades que se encuentran fuera de la GAM estén tal vez, digamos, de alguna forma menos articuladas y más vulnerables a, ¿verdad?, a la inversión extranjera, a la construcción de hoteles, al establecimiento de comercios, restaurantes y Airbnbs, etcétera, por parte de extranjeros, puesto que es más fácil y hay mayor disponibilidad de tierra y mayor y menos, como decirlo de alguna forma, menos adversión a este tipo de inversiones, puesto que se ven como, ¿verdad? Como que traen trabajo, que traen turistas, que traen dinero. Ok, bueno, relacionado a esto, Costa Rica es un país que claramente es muy conocido por su turismo y me parece que en base a estas definiciones que ustedes han dado es muy usual que en esta línea de de la gentrificación, perdón, se usa la tierra como una mercancía, como un objeto de cambio, tipo, solo se está buscando la explotación de la tierra, más no la conservación, que me parece una línea interesante dentro de este país, que dice ser un país pues muy verde. Me gustaría saber qué tanto creen que influye que Costa Rica sea un país conocido por ser un atractivo turístico en esta situación de la gentrificación. Creo que ya hemos estado hablando un poco de eso, pero no sé si quieren andar un poco más en esta parte. Sí, claro. Bueno, eh, yo lo que tendría que decir a eso es que esa característica funciona muy bien para una estrategia de marketing, ¿no? Sobre todo dirigido a personas del norte global, ¿no? De países desarrollados, con un estilo de vida y por ahí más apurado, más interesante. Y es por eso que el país se viene, sobre todo en los últimos años, y como bien menciona Andy, el COVID disparó esa situación, ¿no? De venir a llevar un estilo de vida, no solo como un vacacionista permanente, ¿no? En un país exotizado, exótico, verde, eh, etcétera, sino que en términos relativos, barato para esa gente que viene del norte global, ¿no? Es, sería obvio que esa misma dinámica económica y migratoria es la que finalmente encarece los precios, ¿no? Al venir de manera sostenida y exponencial, eh, población con mayor poder adquisitivo que de manera invariable empuja los precios hacia arriba, ¿no? Desde el suelo hasta el helado. Entonces, yo creo que es eso, sí, o sea, el tema de el país verde se inserta en esta discusión como una marca, como una estrategia de marketing que le funciona muy bien al sector inmobiliario, ¿no? Gracias. Yo creo que esta pregunta viene súper bien al tema. Y bueno, yo lo que tengo que decir al respecto es que en sí, tal vez el turismo no sea un factor determinante para la gentrificación, porque hay que tomar en cuenta que hay diferentes tipos de turismo, ¿verdad? Por mucho tiempo, Costa Rica, de manera pues algo efectiva,
aplicó un modelo de turismo ecológico, digamos, que tiende a atraer turistas pues más interesados como en el medio ambiente, en los bosques, como en esos atractivos que mantienen a un país boscoso, virgen, amigable, etcétera. Sin embargo, lo que sí está estrechamente relacionado con la gentrificación es el turismo en masas, que podemos empezar a analizar un poco como estadísticas del Instituto Costarricense de Turismo, el ICT, y sí vemos que en cuestión de 15 años, el ingreso de turistas a Costa Rica se ha más que duplicado y lo más interesante de todo es como el tipo o el perfil de turistas que están llegando más a Costa Rica. Por ejemplo, para el 2009, que fue hace 15 años, entraron poco menos de 2 millones de turistas a Costa Rica y de esos casi 2 millones, 762.000 provenían de América Latina y el Caribe. Entonces vemos que esto es un 40% del total de los turistas que entraron ese año, ¿verdad? Normalmente los turistas de América Latina y el Caribe no son conocidos por ser gentrificadores, ¿verdad? Tal vez no necesariamente tienen un perfil socioeconómico mayor al de los costarricenses y obviamente como el tipo de hospedajes o el tipo de actividades que venían a hacer a Costa Rica, pues eran no eran extremadamente caros, no eran extremadamente lujosos, ¿verdad? De hecho, de ese total de turistas, el 22% eran solo de Nicaragua, que son personas que tienen, ¿verdad?, una realidad sociopolítica y demográfica y económica muy similar a la costarricense, y entonces en sí eso no representaba como una amenaza a las comunidades costeras, ¿verdad?, de que iban a venir a comprar propiedades y a subir el precio de todo en esas comunidades. Sin embargo, para el 2019, y esto fue antes del COVID, ¿verdad? Porque a mí me parece súper interesante ese fenómeno del COVID que Nandy estaba diciendo. Para el 2019 entraron 3.139.000 turistas, 1 millón de estos provenían de América Latina y el Caribe, lo que representaba un 32% de los visitantes totales. Esto, si bien es una caída, ¿verdad?, del 40% que era en el 2009, no es una caída pues completamente así astronómica, y de estos el 13% eran nicaragüenses, ¿verdad? Entonces, pues en una década, los mercados, ¿verdad?, norteamericanos, europeos, Asia-Pacífico y Medio Oriente sí aumentaron, pero no demasiado. Y aquí es donde viene la parte interesante. Para el 2023, ya en una situación post-COVID, el porcentaje de turistas provenientes de Norteamérica, Europa, Medio Oriente o Asia el Pacífico era el 83% de la cantidad total de turistas, o esto en cifras totales son 2.280.000 turistas de estos mercados del total de 2.751.000. Y lo más importante de todo esto es que esta tendencia no parece que se vaya a revertir en ningún momento cercano, porque ya, ¿verdad?, salieron las cifras del primer trimestre de 2024 y el 87% del casi millón de visitantes a Costa Rica provenían nuevamente de estos mercados de alto poder adquisitivo de Medio Oriente, Asia Pacífico, Norteamérica y Europa. Entonces aquí es donde empezamos a ver, ¿verdad?, que si se da un turismo, además de que es en masas, pero que también es casi que exclusivamente de, ¿verdad?, de mercados del norte global, como está diciendo José Arturo. Entonces es que empezamos a ver que cada vez más personas con mucho dinero vienen a Costa Rica, se enamoran de Costa Rica y quieren comenzar una vida en Costa Rica. Y es donde empieza como todo este proceso de gentrificación. Yo estoy muy de acuerdo con lo que han comentado los dos compañeros, tanto Daniel como Arturo. Y bueno, me hizo reflexionar mucho tu pregunta, Génesis. Yo como, ¿verdad? Me lo tomé muy como, ¿cómo es para mí como costarricense esta relación, ¿verdad?, que hemos ido cultivando con el turismo y que ha generado en nosotros? Y un poco lo que estoy ahora pensando en voz alta es el hecho de que, sí, de que llevamos mucho tiempo de estar viendo al extranjero desde un lugar de que nos aporta, de que nos hace bien, de ser lo más pura vida, lo más buena nota con los extranjeros para que se sientan cómodas y cómodos y que hablen de lo tuanis que es la gente aquí y estar como todo el tiempo, ¿verdad?, cuidando esto porque pues nuestro modelo económico se volcó mucho en esa dirección y que ahora que la gentrificación, que es un fenómeno
pues completamente diferente, aunque siento que sí, son primillos de alguna manera, pero otras implicaciones. Como que no hemos cambiado el chip de, mira, esto es otra cosa, ¿verdad? Aquí estamos hablando del territorio, estamos hablando del agua, estamos hablando de la identidad, de la cultura, de un montón de cosas que están en juego y que siento que el tico todavía como que no se ha espabilado en ese sentido, porque tenemos este concepto, ¿verdad? De que el extranjero hay que cuidarlo y que hay que chinearlo. Entonces, esa yo siento que es una implicación, al menos que yo considero que el turismo pues ha generado, que es toda una cultura alrededor del ser complacientes y no poner límites, que es lo que ahora pues nos está costando, ¿verdad? Tenemos todo muy, muy puesto en bandeja de plata. Ujú. Muchísimas gracias. Sí, yo estoy muy de acuerdo con todos los aportes. Me parece muy interesante eso último que dijo Nandi acerca de esta idea de que tenemos que ser pura vida y servirles a las personas para que vengan acá sin ponernos a pensar que tal vez están creando más daño que la ayuda que nos pueden estar dando, digamos. Para seguir con la línea, digamos, voy a seguir haciendo algunas preguntas y ya hemos mencionado algunas cuantas de las consecuencias, pero no sé si queremos más bien definir un poco mejor cuáles son algunas de las consecuencias de la gentrificación. Eh, no sé si ustedes piensan que es posible tener consecuencias tanto positivas o negativas, o si al hablar de gentrificación, pues solo existen consecuencias negativas. Entonces les escucho. Sí, bueno, yo a esa pregunta yo lo que te diría es que no existen consecuencias positivas con la gentrificación, en tanto que la palabra gentrificación se concibió para más bien hacer una crítica a a las cosas negativas que devienen de esa dinámica de mercado particular en cuanto al uso del espacio, ¿no? O de la ciudad, o de la comunidad, o del barrio. Eh, entonces, eh, yo siento que no es correcto hablar de gentrificación positiva. Hay otras palabras que se usan para darle un tono más amistoso a la palabra, ¿no? Como estas de rejuvenecimiento urbano y estas cosas. Pero si queremos usar la palabra gentrificación, hay que tener claro que su carga es súper crítica con esta dinámica que hemos venido comentando. Ahora, la consecuencia fundamental y es la que la define, es el tema del desplazamiento. El desplazamiento de cierto grupo poblacional, ¿no? En favor de otro con más poder adquisitivo. Y es un fenómeno que puede darse en un mes o en 25 años, ¿no? O en 50 años. No es un proceso lineal, inclusive en un mismo lugar, un país, una provincia, un cantón, eh, se puede dar a diferentes, digamos, escalas e, e intensidades, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, sucede mucho en la provincia de Guanacaste. Eh, y ahora, tal vez mencionar que definitivamente, o sea, tu turismo no gentrifica de una manera automática. Lo que sí podríamos afirmar es que hay un segmento de digamos, actividad que sí está muy vinculado con este tipo
dinámicas gentrificadoras y es o lo que se llama el turismo residencial, ¿no? Que es este mercado de segundas residencias muy vinculado con las plataformas Booking, el Airbnb, etcétera, donde el objetivo es mercantilizar la vivienda para un fin exclusivo que no es necesariamente para vivir ahí, sino que es para extraerle la mayor cantidad o porcentaje de ganancia, siempre ubicándolo hacia mercados extranjeros, ¿no? Que era lo que decía Daniel ahora, ¿no? Que es un mercado inmobiliario nacional que mira mucho hacia los Estados Unidos especialmente, pero también a Europa, ¿no? En tanto que es un mercado que tiene la capacidad de pagar precios altos en un paraíso, que es como nos venden hacia afuera, ¿no? Mediante el marketing. Pero eso, sí. Gracias. Yo, si bien no considero que hay consecuencias positivas, sí quisiera decir que para mí sí hay como sentimientos agridulces al respecto, porque muchas personas trabajan, ¿verdad?, para personas extranjeras que viven aquí de una u otra manera. Y entonces está como esta relación un poco, yo siento como de amor-odio, ¿verdad? Como de, ay, sí, hay oportunidades, pero si te pones a ver esas disque oportunidades a largo plazo, lo que hacen es crear condiciones más marginales, ¿verdad? De hecho, creo que fue una vez hablando con Arturo que él me comentaba de que, digo, Guanacaste, que es de las zonas más gentrificadas del país, también de la que cuenta con los salarios más marginales, más. Entonces, sí, al principio puede que nos genere como esta sensación de oportunidad, de sí, como de cambio, de nuevas, ¿verdad? Como opciones y tal, pero yo realmente considero que a largo plazo lo que se termina generando es una brecha de clases mayor, ¿verdad? Porque entonces al haber ese desplazamiento, y además no estamos hablando de cualquier gentrificador, me da la impresión de que el gentrificador que está viniendo a Costa Rica son gente de verdad como millonaria, multimillonaria, y eso agranda las brechas, porque esos costos en el súper, de la comida, pues se van a adaptar al precio de esa persona. Y el que ya era clase media o clase pobre, pues va a ser más pobre, porque ahora los precios son más altos. Entonces, creo que puede confundir al principio y darnos, ¿verdad? Creo que Costa Rica inclusive habla mucho como de inversión extranjera con este tono de progreso y a mí en el fondo lo que me parece es que es una estafa. Ujú. Sí, súper acertado lo que ya se ha dicho. Yo quería agregar que hay que entender, ¿verdad? La gentrificación como una relación de poder y una relación de poder definitivamente desbalanceada a favor, ¿verdad?, de los y las gentrificadoras. Y como en toda relación de poder, la persona que está siendo gentrificada, o en este caso las comunidades que están siendo gentrificadas, podrían, ¿verdad?, verse como atrapadas en este juego o en esta seducción y tal vez pensar un poco lo que está señalando, ¿verdad, Nandi? Que es que en en su retórica o en su narrativa, algo se está recibiendo a cambio. La pregunta, ¿verdad?, es cuánto es ese algo o en qué medida es ese algo. Tal vez como para responder también la otra pregunta que era como, ¿cuáles son los principales efectos de la gentrificación? Yo tendría que decir que
Los precios, ¿verdad? Los precios son uno de las mayores características de la gentrificación. Les traigo unos ejemplos que a mí me parecen, ¿verdad? Como así loquísimos y se los voy a tirar así, ¿verdad? Proyecto NIA en Liberia. Es todo, como todo el propósito del proyecto o lo que están vendiendo es traer la playa a su casa, ¿verdad? Ya en Guanacaste, y especialmente en el norte de Guanacaste, las playas y las comunidades costeras están tan abarrotadas, no hay espacio, no hay propiedades. Entonces, este proyecto viene a crear una playa artificial, un mar artificial, a escasos, ¿verdad? 1 kilómetro del aeropuerto de Liberia. Y escuchen esto, las residencias de una habitación empiezan en $235,000 y llegan hasta los $310,000. Las más caras, que son residencias de 3 habitaciones, van desde los $412,000 hasta los $500,000. Y ese no es el más caro de todos, ¿verdad? Tenemos proyecto Mar a Mar en Punta Leona. Hay condos de 3 habitaciones de $575,000. En Jacón, que tampoco es así como un destino que los costarricenses pensemos como súper lujoso o de alto perfil, en el proyecto de Pacific Point se están vendiendo estudios que comienzan en $160,000. O ¿verdad? Residencias de 2 habitaciones en $400,000. Y, ¿verdad? Viene como un tema muy común ahora en Costa Rica, una propiedad en una, entre comillas, gated community, que en español sería algo así como una comunidad amurallada, en Nósara están vendiéndola a $690,000. Eso obviamente, digamos, para cualquier persona que esté escuchando, esos no son precios que son accesibles ni para usted, ni para nosotros, ni para el 90% de la población, tal vez inclusive de América Latina y el Caribe. O sea, esos son precios, como está diciendo Nandi, para personas ultramillonarias, especialmente de Norteamérica y de Europa. Y entonces esto viene a crear no solo un problema en la comunidad donde se está gentrificando, sino también en comunidades aledañas, que son donde las personas han sido relegadas, desplazadas, como decíamos Arturo. En Guanacaste igual, ¿verdad? Que es como el ejemplo perfecto. Em, la construcción de la marina que se hizo hace poquito en Playa Flamingo, están llevando algunas propiedades a $2 millones. Y entonces esto ha provocado que la población cercana de Potrero también, ¿verdad?, se vea impactada porque como aumentan el precio de las propiedades en Flamingo, igual lo hacen en Potrero. Lo mismo pasa en Tamarindo. Tal vez Tamarindo viene a ser como la ciudad turística, la ciudad gentrificada, y la comunidad de Villarreal, que está también como a unos 3, 4, 5 kilómetros de Tamarindo, es como la ciudad de los y las ticas. Sin embargo, ¿verdad? Como sabemos, Tamarindo también ha sido inundado de turistas, de llamados expats y de nómadas digitales, y entonces en Villarreal igualmente los precios de las propiedades están aumentando a pesar de ser comunidades de personas locales, digamos. Entonces, definitivamente, el mayor problema, no así el único, de la gentrificación es el aumento de los precios en todo, no solo en las propiedades, sino también en todos los servicios y productos que se generan en estas comunidades. A mí me parece muy interesante todo lo que dicen. Hace poquito eh, estuve en Guanacaste y unos amigos y yo fuimos a unas playas que son como parte de unos hoteles, y era algo que estábamos comentando en realidad porque nos parece increíble que vendan esto como la oportunidad, que como que el hotel le está dando la oportunidad a las personas de acceder a la playa, cuando en realidad la playa es algo, o sea, no es algo que deberían de privatizar. Yo estaba muy impactada en realidad, me parecía una locura total y me parecía también una locura que las personas que son de las zonas, no, pues no, como que no dicen nada al respecto. No sé, como si es por esta misma línea que estaba diciendo Nandi antes de intentar aceptar a los turistas,
pero siento que más bien lo que está haciendo es que como costarricenses perdamos nuestra identidad eh, y pues nuestro territorio. Eso me lleva a una pregunta este, que tiene que ver con la cultura. Eh, ¿Cómo creen ustedes que se ve afectada la cultura por la gentrificación? Eh, bueno, súper buena pregunta también. Mira, yo creo que para poder hablar de cambios en la cultura vinculado con gentrificación, podríamos pensarlo desde cambios en en el consumo del espacio, en el espacio y sobre el espacio, ¿no? Eh, lo que antes era unas carnitas en la playa con el asador puede llegar a cambiar a un restaurante con un perfil alto, ¿no? Eh, entonces, sin duda, lo que podemos o lo que me ha tocado a mí identificar es que, sí, o sea, hay un tipo de relación entre el capital que llega a invertir a estas playas, voy al caso de Guanacaste, eh, y la población migrante vinculada a ese tipo de inversionista que migra por razones muy específicas, ¿no? Que es fundamentalmente por estilo de vida, no migra tanto por necesidad o por refugio, sino que migra a partir de un anhelo de vivir de acuerdo a una idea, a un proyecto de vida, ¿no? Vinculado con lo que se podría significar vivir en la playa, ¿no? A veces está más vinculado al surf o un estilo de vida muy sano, ¿no? Que es muy común en las playas, con actividades recreativas vinculadas eh, o asociadas a lo que se supone que es un estilo de vida sano y etcétera, ¿no? Pero rescato mucho lo que decía Daniel también, ¿no? Que hay que saber reconocer que de por medio hay relaciones de poder, ¿no? Sobre todo en los términos de intercambio entre la población que llega y la población que ya está ahí. Y tal vez para abordar un poco lo que mencionabas, sí, o sea, en regiones rezagadas, olvidadas por el Estado, por las instituciones, eh, las oportunidades de desarrollo usualmente vienen en un solo carril y dentro de eso eh, se es consciente, inclusive la población que vive en esos lugares que están pasando por un proceso de gentrificación, que a cambio de empleo, aunque sea precario o sea muy bueno, eh, están pues cediendo un poco el mayor activo que hay en esa región, que es el paisaje, la playa, el estilo de vida, ¿no? En un intercambio profundamente desigual, ¿verdad? Gracias. Yo creo que José Arturo empezó diciendo algo con respecto a cómo tal vez una parrillada en la playa se convierte a una ida a un restaurante, ¿verdad? De fino o de alta gama. Y yo creo que ese también es como el principal cambio que se da a la cultura costarricense a partir de la gentrificación. Y es que las personas, los ticos y las ticas, tenemos que comenzar a modificar nuestros espacios de esparcimiento, nuestros modos de socialización, porque puede ser que una playa, a pesar de que en teoría, ¿verdad? En Costa Rica es ilegal la privatización de los espacios públicos como las playas, en la práctica se da, o sea, en la práctica vemos como hoteles, como restaurantes, como propiedades, ¿verdad?
empiezan a limitar nuestro acceso a estos espacios que históricamente nos han pertenecido, ¿verdad? Como una familia, tal vez tomando el caso de Punta Leona, una familia que eh, pues frecuentaba Playa Blanca, llevaba sus hieleras, llevaba su parrilla. Ahora le es prácticamente imposible ingresar a la playa porque se han puesto guardas, se han puesto, ¿verdad?, costos de parqueo altísimos que las personas no pueden pagar, y además de que no podían tomar las rutas que tomaban normalmente porque ahora están bloqueadas. Entonces es eso, ¿verdad? Y eso no pasa solo en las playas, inclusive está pasando en nuestras ciudades, espacios que antes nos pertenecían, o espacios que antes frecuentábamos con familia, con amigos, tal vez ahora están un poco fuera de nuestro alcance, ya sea porque han aumentado de precio o porque literalmente hay barreras físicas que nos impiden llegar a ellas. Pero yo también pienso que hay como cambios de la sociedad y cambios culturales que van como muchísimo más profundo y que se relacionan un poco como con esta cultura de servicio de la que estaba hablando antes Nandi, ¿verdad? Y yo creo que donde más se puede ver eso en la actualidad, y especialmente con personas jóvenes, es cómo se ha instaurado el inglés de manera, ¿verdad?, no oficial, como como un idioma nacional, un idioma de comunicación. Ahora, como las personas están en esta cultura de servicio al turista o al extranjero en general, ya sea por medio de sus trabajos como servicio al cliente en Amazon o Concentrix o Sykes o, ¿verdad?, todas esas empresas, o porque literalmente le sirven a extranjeros en hoteles, en restaurantes, ¿verdad?, en servicios de transporte, en creación de experiencias. em, hemos adoptado el inglés como así como algo demasiado natural y se utiliza demasiado el Spanglish, ¿verdad? De manera cotidiana entre las personas jóvenes, en el bus, en la universidad, en los trabajos. Y yo creo que esto, ¿verdad?, es algo ajeno a Costa Rica, ¿verdad? Hace tan solo pocas décadas, ¿verdad? Nadie sabía hablar inglés aquí en Costa Rica. Y obviamente se ha tenido que aprender y se ha tenido que adoptar. Primero por el turismo y segundo porque las personas gentrificadoras que están viniendo ahora y se están instalando en Costa Rica están demandando de nosotros que les hablemos en inglés, que les sirvamos de cierta forma. Se está instaurando en Costa Rica, ¿verdad? También de manera no legal o tal vez no oficial, una cultura de propinas que es ajeno completamente a nosotros, porque históricamente hemos tenido, ¿verdad?, el porcentaje de servicio agregado al precio final. Entonces, como todos estos pequeños cambios que son cotidianos, ¿verdad? Ir a un restaurante y ahora, ¿verdad?, que le presentan a uno la opción, o tal vez uno siente como cierta presión por dejar una propina que antes uno no sentía o ni siquiera pensaba que era una propina, ¿verdad? Que estemos hablando en inglés tanto y no solo con extranjeros, sino entre nosotros mismos. Digamos, todos esos cambios culturales a mí me parecen que se han adoptado de una manera demasiado, ¿verdad?, veloz y demasiado masivamente en Costa Rica. Y yo no le veo, bueno, pues claro, ¿verdad? Hay factores como de la globalización. Sin embargo, si estamos teniendo personas extranjeras que se están instalando como nuestros vecinos, obviamente que esta adopción va a ser mucho más rápida, mucho más masiva y mucho más notoria en la sociedad. Y sí, eso es, bueno, también otra cosa que para que no se me vaya es como todo este fenómeno de las comunidades amuralladas, ¿verdad? Y cómo han proliferado tantísimo en todo Costa Rica, ¿verdad? Tal vez eso era un concepto que existía antes en San José o en la GAM, porque las personas en zonas rurales vivían en comunidad, en colectivo, no tenían grandes murallas en sus casas, inclusive muchas eran abiertas. Yo soy de San Ramón y todavía hace 10 años mi casa no tenía ¿verdad? Una pared, una muralla, no tenía nada, era abierta en el centro de San Ramón y así eran todas las casas. Eso es algo que ya se ha perdido demasiado. Ya usted va a zonas rurales o a zonas periféricas y ve murallas por todas partes y uno inmediatamente relaciona las murallas y sabe, digamos, que hay adentro de las murallas personas extranjeras, personas gentrificadoras, nómadas digitales, ¿verdad? Todo esto. Eh, sí, ese es mi aporte en esta pregunta.
Bueno, yo lo que me viene a decir sobre esto es que, claro que ya hay muchas cosas que estamos viendo alrededor de la pérdida de la identidad, de la pérdida de la cultura que nos ha caracterizado hasta este momento, pero a mí lo que me da más miedo es pensar en el futuro, como, o sea, como hacia dónde va, ¿verdad? Y también un poco vinculado como a la autopercepción que podemos tener sobre nosotros como país. No sé, por ejemplo, un día conocí a un señor que había sido agricultor toda su vida y ahora es jardinero de extranjeros. Entonces, ¿verdad? Nosotros veníamos de esta autopercepción de ser labriegos sencillos, de trabajar la tierra, cómo va a ser para las futuras generaciones, pasada una o dos generaciones, esto, ¿verdad? Cuando los trabajos cambiaron, ahora trabajos de servicio para personas con una cantidad de dinero enorme, entonces ya como que cambia mucho, ¿verdad? En la identidad. Y entonces, aunque ya yo veo que se está transformando y ¿verdad? Me molesta todo lo que decían los compañeros, el tema del idioma, el tema de los espacios, me preocupa también mucho a futuro, ¿verdad? Cómo que va a lograr sobrevivir de nuestra identidad, del, sí, del camino que hasta ahora y hemos tomado como país, que también lo que lo ha hecho tan atractivo, pero que se diluye muy fácil al estar nuestro enfoque en atender, en estar al servicio y no en cuidar de eso, ¿verdad? Ujú. A mí me parece, bueno, muchas gracias por sus aportes. Me parece que eso último que decía Andy, de que las personas no se están concentrando tanto en cuidar, se ve reflejado en esto de que, no sé si ustedes han escuchado este tipo de comentarios, en lo personal yo sí he escuchado mucho que la gente dice que en Costa Rica no hay cultura, que la gente no tiene cultura o que no es una cultura definida y que en realidad se está buscando como seguir o intentar copiar lo que hay en otros países. Es algo que a mí me llama mucho la atención, que también pues me preocupa, porque si no se busca cómo proteger lo propio, entonces, ¿qué es lo que queda? Em, Respecto a lo que decía, creo que fue Arturo, que se dan cambios en el consumo, sí, yo creo que hay con estos cambios que se dan por la gentrificación, me parece que hay personas que logran acoplarse, sin embargo, está bastante claro que hay personas que no tienen las condiciones económicas suficientes para hacerlo. Entonces, mi siguiente pregunta es eso: ¿qué pasa entonces con la gente que no logra estar en estos espacios, digamos, que no logra adaptarse a esta nueva idea de proyecto de vida en el que hay que pagar muchísimo más por cada servicio, por ejemplo? ¿Ustedes creen que esas personas están destinadas a estar siempre en ese mismo espacio, digamos, que no tienen posibilidades de mejora, o cuáles serían las posibilidades que ustedes verían para este tipo de población? O sea, ¿qué es lo que sucede con esas personas? Ahí se van, las desplazan. Ese es el centro problemático de la gentrificación, eh, que tampoco significa que las desplazan a la fuerza, sino que es la misma dinámica de mercado que eh, la lleva a una situación límite en la cual los supermercados son muy caros. Si alquila casa, ya no la puede seguir alquilando, o inclusive si es dueño o dueña de un terreno, la presión es por vender en el mejor de los casos, y si se pone chispa, vende a un buen precio. Eh, pero siempre, si vamos a analizar lo de la gentrificación, sea el precio que sea, quien compra ese lote sabe que lo va a poder
vender a 4, 5, 6, 7, 100, 150 veces más caro. Ahí está la ganancia. Ahí está la justificación de invertir, ya sea en una finca de $600,000 en Guanacaste, porque él o ella sabe que él le va a poder sacar 5, 6, 7 millones de dólares, ¿no? Eh, o sea, a la gentrificación no le preocupa qué va a ser de la gente. Lo que le preocupa es de qué manera yo puedo sacar más renta de el espacio y de el suelo. En este caso es pues vinculado y es lo que hemos venido hablando, ¿no? Sucede con más facilidad o con más claridad eh, en las playas, ¿no? Al ser destinos de alta plusvalía, a- aquí y en cualquier lugar, eh, no solo en este país. Eh, de hecho, una de las tantas explicaciones que podemos darle al fenómeno de la gentrificación en contextos turísticos en Costa Rica es la saturación que ya experimentaron otros lugares, sobre todo en el norte. Cancún, Acapulco, Mazatlán, Hawái, California, eh, donde ya hay una saturación de el espacio, donde los precios ya son inaccesibles para el 98% de la gente, y entonces hay clases, tal vez medias, de esos países que ven en Costa Rica un lugar eh, más nuevo, más verde todavía, más cool y relativamente barato en comparación con de dónde vienen ellos o ellas, ¿no? Eh, porque la motivación es vivir en un espacio paradisiaco, en la playa, digamos, en este caso, y también si se puede dar, participar en el negocio de el suelo, ¿no? Entonces ahí, pues, yo puedo vivir en la playa y al mismo tiempo invierto en algunos otros terrenos, genero alguna renta que está gentrificando, pero pues es parte de un mercado de el suelo totalmente exportable, ¿no? En ese sentido. Gracias. O inclusive como hacen muchos gentrificadores hoy día que se dedican al negocio de bienes raíces. También. Es una de las cosas que a mí más me incomoda, ¿verdad? Que ¿Me escuchan? Sí, Hola, hola. ¿Sí me escuchan? sí, te escuchamos. Es que dije algo que no sé si se escuchó, como lo sobre también el tema de que se está dando mucho de que personas que se vienen a vivir también luego son vendedoras, ¿verdad?
Es decir, se meten en el negocio de bienes raíces y venden propiedades a personas en el extranjero, muchas veces que ni siquiera han puesto un pie en Costa Rica y la están comprando. Sí. Sí, este tema es súper complicado, ¿verdad? Porque di la respuesta rápida y simple a qué pasa con esas personas es como dice José Arturo, ¿verdad? Di, las desplazan. Pero di, también hay que tomar en cuenta que no solo las desplazan, sino que di, muchas de estas personas di, van a tener que vivir en condiciones marginalizadas, ¿verdad? Ya sea literalmente en caseríos, afuera de sus comunidades. Son personas que también van a tener que verse obligadas en muchas ocasiones a incurrir a la informalidad, ¿verdad? En el trabajo. Y uno lo ve mucho en las zonas costeras, ¿verdad? Tal vez personas que están vendiendo, no sé, algún ceviche, personas que están vendiendo lo que puedan, lo que tengan a la mano, ¿verdad? A turistas y a nacionales también. Son personas que tal vez sus familias o bueno, sus hijos van a tener que sacarlos del sistema escolar. Tal vez son niños y niñas que tienen que comenzar a trabajar para aportar a sus casas. Es todo un tema y hay que verlo desde la interseccionalidad, ¿verdad? Porque no son solo personas que han sido gentrificadas y desplazadas, sino que también son personas que tienen condiciones socioeconómicas menos favorables que las personas en la GAM. Son personas mujeres, digamos, el caso de las mujeres también. Entonces es súper complicado y desde el Estado no se proponen soluciones, ¿verdad?, de política pública que acompañen, ¿verdad?, estas atracciones a la gentrificación no se acompañen de ninguna forma de acciones afirmativas con las comunidades, proyectos de vivienda, generación de empleo. En Guanacaste, ¿verdad?, llevamos más de 20 años viendo este modelo de desarrollo turístico masivo y esa promesa del empleo y esa promesa de los salarios, ¿verdad? Bien remunerados, no llega y no llega y no llega. Y, ¿verdad? Queda entonces como la incógnita de si algún día realmente va a llegar. Y tal vez también algo que yo he notado es que cuando se habla, por ejemplo, sobre la posibilidad de una manifestación en zonas costeras o así, también surge mucho como el estigma que representaría eh, expresarse, manifestarse. Han habido personas que han despedido de su trabajo por, por expresar inconformidad o por, no sé, sé la historia de una chica que por ir a una manifestación boicot contra Celina, la echaron de su trabajo de profesora en una escuela. Entonces también hay como, no sé, como una sensación de impotencia alrededor de esto, ¿verdad? No solo es como lidiar con la realidad de lo que implica, sino que luego también hay represalias en muchos casos si se intenta hacer, hacer algo. Ujú. Sí, claro, se da una persecución súper fuerte porque además dentro de sus propias comunidades, hay muchas partes interesadas en la gentrificación. Entonces, se les da persecución dentro de sus propias comunidades. Ujú. Ujú. Bueno, en relación a eso, no sé si Nandi iba a decir algo más. No, 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 perdón. Ok, en relación a esto, esa era mi siguiente pregunta. Bueno, yo en lo personal no siento que el Estado esté haciendo algo respecto a esta situación de la gentrificación, más bien me parece que le está incentivando o apoyando, no sé. Es una situación bastante complicada, entonces mi pregunta para ustedes es, ya que no existen por lo menos políticas públicas en este momento en el país que respondan a esta problemática, ¿qué estrategias creen ustedes que se podrían implementar para intentar mitigar
los efectos negativos de de la gentrificación. Visibilizarla, primero que todo, y arriba en la lista. Ponerla como tema de discusión en, en la mayoría de los espacios posibles. Porque como bien decís, la gentrificación no es un tema en las esferas del Estado o de los gobiernos locales o de los ministerios o de las instituciones autónomas. Eh, es una palabra que está completamente ignorada porque no se identifica como un problema, ¿no? Entonces, lo que te decía, ¿no? O sea, como primera alternativa es visibilizar el tema, llevarlo a la mayoría de instancias que se puedan, especialmente, y yo te diría ahí que los gobiernos locales son fundamentales porque en última instancia son los que, digamos, definen los usos de los suelos de sus cantones. Eh, Esa sería la primera línea, ¿no? Pero siempre manteniendo, ¿no? De visibilizar la problemática. Otro elemento que yo considero que es importante es volver la vista a cómo se está enfrentando esta problemática en otros países. Eh, la gentrificación como una palabra movilizadora y organizadora de colectivos, de acciones colectivas, ya tiene bastante recorrido en países, en ciudades de los Estados Unidos, en ciudades en Europa, inclusive en Sudamérica. Ya hay pues bastantes de las organizaciones de base, ¿no? Donde tienen el problema de la gentrificación ahí arriba también, ¿no? Eh, entonces yo diría que sería eso, sí, visibilizar, acercarse, inmiscuirse en la política de su cantón y mirar qué está pasando en otras latitudes. Gracias. Sí, verdaderamente triste, ¿verdad? Que el gobierno, en lugar de generar soluciones, más bien haga el problema mayor, ¿verdad? Si consideramos, si tomamos en cuenta la ley esta, la 10.008 que pasó en el 2022 de atracción de nómadas digitales, ¿verdad? Que lo que pretende es justamente eso, ¿verdad? Posicionar a Costa Rica como un destino para personas que trabajan remotamente y dentro de sus requisitos para poder aplicar una visa de nómada digital en Costa Rica está que una persona tiene que ganar, ya sea si viene sola, más de $3.000 mensuales o si viene en familia, más de 4.000. Partimos del hecho de que el gobierno en sí, el Estado, está trayendo personas de afuera que ganan como mínimo el doble que el costarricense promedio, ¿verdad? Y entonces aquí es donde eh, sí, en primera instancia, como dice José Arturo, es la visibilización. eh, y en este caso, yo sí traigo como a colación el caso de La Voz de Guanacaste, ¿verdad? Que es un medio digital. No estoy seguro si tienen ejemplares físicos, pero sí La Voz de Guanacaste se ha dado un trabajo grandísimo de denunciar la gentrificación en sus comunidades, especialmente, ¿verdad? Las más famosas, Sámara, Nósara, Tamarindo, ¿verdad? Pero han hecho una serie de reportajes muy buenos, escritos y también videos cortos, ¿verdad? Que exponen la situación desde el punto de vista de las personas que lo están viviendo, desde las personas, desde las comunidades. Entonces alzan su voz, ¿verdad? Además de la visibilización, yo creo que en Costa Rica estamos muy desarticulados, ¿verdad? Las comunidades, yo pienso, deben de como de organizarse mejor, ¿verdad? Y inclusive yo lo veo como desde un punto de vista de Occidente,
que Grecia, ¿verdad? Grecia, Atenas, San Ramón principalmente, que son unos destinos que se han estado posicionando muy fuertemente para personas extranjeras. En Facebook usted se mete y hay grupos de, entre comillas, expats que tienen 2.000, 3.000 miembros, ¿verdad? Para expats Atenas, expats San Ramón. Entonces, como comunidad, debemos de dar un paso más allá de visibilizarlo, denunciarlo, y hay que comenzar a organizarse, hay que comenzar a realizar marchas, hacer plantones, pedirle a las municipalidades, que en muchos casos también son cómplices de la gentrificación, hay que demandarles que hagan cambios, ¿verdad? A los planes reguladores, al uso de suelo, porque si no comienza desde nuestras comunidades, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer más allá? Digamos, yo no puedo interceder por lo que está pasando, o tal vez sí, digamos, no estoy diciendo que sea, que no sea posible, pero qué mejor lugar donde empezar que San Ramón, que es mi ciudad donde crecí, que la conozco bien. Entonces, comenzar en nuestras propias comunidades a, a luchar contra la gentrificación. Concuerdo muchísimo con esto que mencionan. Por ejemplo, lo que dice Arturo sobre la información, sobre educarnos, informarnos, hablar más de eso. Yo creo que también es un poco la base del hecho de que, porque creo que el tico tiene mucha resistencia a involucrarse en política, a involucrarse ¿verdad? Como, como que estamos, no sé si entre decepcionados, poca esperanza, no sé qué es el asunto, pero, pero creo que tampoco somos tan conscientes de qué es lo que hay en juego y que si nos educamos, es posible que uno diga como, pucha, es que si yo no me meto en a ver quién está en la dirección de la SA, un extranjero se va a ofrecer. Y eso está pasando mucho, se está mezclando el interés del extranjero en hacer crecer su negocio, su inversión, y el desinterés del tico, que tampoco logra como eh, posicionarse, ¿verdad? Y estar ahí como presente en espacios donde se necesita. Y entonces también, ¿verdad? Lo que dice Daniel, ¿verdad? Como desde nuestras comunidades, no se involucrarnos en los planes reguladores, estar en las asadas, en las asociaciones de desarrollo, como que todas estas pequeñas acciones creo que generan grandes resultados, porque en este momento se está cediendo mucho ese poder que hay ahí. De la misma manera, si eventualmente, porque yo soy un poco, no sé si idealista o ingenua, en que también tengo la esperanza de que si logramos seguir metiendo presión, se logren leyes. Y también mucho de eso va a ser eficiente si las comunidades están cuidando, ¿verdad? Que esas leyes se cumplan de alguna manera y puedan estar como fiscalizando en sus espacios determinados, ¿verdad? Y denunciando cuando se está violentando eh, esto. Y bueno, eso también como que quería agregar que yo también sí tengo la esperanza de que con un poco de tiempo y siguiendo manteniendo esta conversación activa, logremos también generar cambios a nivel legal, ¿verdad? Como en hacer reformas, que, que, bueno, que ya no pongan, no ofrezcan el país tanto en bandeja de plata. Sé que no es fácil, pero no descarto esa vía también. Ujú. Sí, yo estoy súper de acuerdo también con Nando, digamos, como que yo creo firmemente en el poder de UNE y también de la organización, digamos. Y yo sé que en este momento, y lo estamos hablando, suena un poco utópico a nivel, ¿verdad? Como de legislación o de propuestas que salgan de, ¿verdad? Del gobierno, pero que sí por lo menos, ¿verdad? Como quede la espina o que las personas para las próximas elecciones que lo tengan en mente, que lo piensen, ¿verdad? Para que ojalá en un futuro no tan próximo, se puedan establecer medidas como lo han hecho en muchas ciudades de Europa en relación principalmente con estas plataformas
digitales de hospedaje, ¿verdad? Como es Airbnb, como es Booking. Por ejemplo, en muchas ciudades del norte de Italia se ha comenzado como a endurecer em, los requisitos para que las personas pongan o enlisten su hogar en Airbnb. Y entonces esto crea que haya, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Todo el problema que hay alrededor de estas plataformas digitales es lo mismo de la gentrificación, ¿verdad? Que a pesar de que son estancias cortas, son personas o estas propiedades em, se, se alquilan a precios súper elevados y a las personas, eso no les importa, siempre habrá alguien que lo pague, ¿verdad? Entonces se establece como esta competencia, ¿verdad? De mayores precios en los Airbnbs y esto conduce a que las casas de las personas que viven ahí también, o bueno, como el costo de vida de esas personas se encarezca. Entonces, por eso mismo se ponen limitaciones en cuántos Airbnbs pueden haber en una ciudad o que los requisitos sean más duros, que tengan que pedir un permiso y que ese permiso se tenga que renovar cada año y que para obtener ese permiso haya que pagar cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Todo esto en aras de desmotivar la proliferación de los Airbnbs. También se me ocurre, digamos, hace unos años en Tailandia, porque también, ¿verdad? Uno de los problemas o uno de los impactos de la gentrificación es los impactos medioambientales. Entonces en Tailandia habían cerrado, ¿verdad? Esta playa porque estaba sumamente degradada, sumamente contaminada, el bloqueador estaba matando la vida marina de la playa y entonces desde el gobierno se toma la decisión de cerrarla por un plazo de X cantidad de años para que naturalmente pueda, ¿verdad?, recuperarse. Y no hace 3 días o algo así estaba leyendo que en Ámsterdam van a ilegalizar la construcción o la creación de nuevos hoteles por eso mismo, porque es una ciudad, o se está convirtiendo tal vez en una ciudad, ¿verdad? Fantasma, donde solo hay hoteles, donde solo hay Airbnbs y donde solo los ultra ricos pueden estar en los centros de las ciudades. Entonces, ojalá, ¿verdad? Como dentro de poco, también desde el gobierno de Costa Rica, dice, se hagan acciones para, para esto. Yo quiero pensar que desde el colectivo se pueden hacer grandes cosas, entonces, segundo todo lo que han dicho, ojalá el gobierno pues haga cambios y se logre entrar a la agenda pública pues se vea que es algo de interés pues, de todo el país, que es algo que está afectando a las personas. Mi siguiente pregunta es, Perdón, antes de pasar a la siguiente pregunta, Génesis, si me permitís agregarte, sí, claro. que, que ahí hemos estado ya en conversaciones con el diputado Ariel Robles del Frente Amplio, que se ha mostrado muy interesado en conocer más y le hemos llevado propuestas y ¿verdad? Y él ha estado, o sea, creo que hace poco, ponele 15 días o despuesito de nuestra reunión, fue la primera vez que se nombró la palabra gentrificación en la Asamblea Legislativa y yo sé que es como algo pequeño, pero también es como esperanzador, ¿verdad? Que ojalá sea el inicio de un camino que no de vuelta atrás, por lo menos. Ujú. Muchísimas gracias por el insumo. Eh, Justo eso, yo creo que desde cambios pequeños se pueden ir haciendo cosas grandes, entonces, sí, pues qué dicha que ustedes han podido avanzar y ojalá pues lo sigan haciendo y cada vez tenga más apoyo. Ahora, bueno, sí, ahora al final podemos hablar un poquito del proyecto, porque creo que ustedes tienen una página en Instagram, entonces, pues también como para que más personas sepan cómo se llaman y para ir dándoles más difusión. Eh, Ahora sí voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que es posible lograr un desarrollo urbano sostenible sin recurrir a la gentrificación? Sí, a mí me parece que sí. O sea, cualquier política de planificación urbana o de desarrollo urbano tendría que incluir mecanismos que hasta cierto punto garanticen la permanencia
de los habitantes, digamos, históricos en esa ciudad, en esa región, en ese lugar, ¿no? Y no necesariamente de pasarlo todo por las fuerzas de el mercado, que son las que finalmente pues impulsan esta cuestión gentrificadora en San José, ¿no? Digamos, es lo que estamos viendo, lo que está sucediendo alrededor de la sabana con este tema de la verticalización de la ciudad, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que sí es posible pensar en una sostenibilidad urbana que no tenga que recurrir a las consecuencias de la gentrificación, pero tendría que incluir por definición mecanismos que garanticen la permanencia de sus habitantes naturales, en cierta forma, ¿no? Aunque nadie es natural de la ciudad, ¿va? Pero bueno, hacia ahí va. Gracias. Eh, Antes de que alguno otro haga una intervención, ¿a qué se refiere con mecanismos? Con mecanismos me refiero a iniciativas políticas que de alguna manera ayuden a garantizar que esas familias, que esos individuos se puedan quedar en el lugar donde han vivido durante muchísimo tiempo. Entonces, en otros países ha sucedido que, por ejemplo, se regula mucho el mercado de los alquileres, que no pueden haber aumentos súbitos, que no pueden eh, haber negociaciones unilaterales de los alquileres, eh, el uso del suelo urbano, que solo puede haber cierta cantidad de edificaciones verticales por un tema de paisaje, inclusive. eh, y en fin, ¿no? O sea, diferentes formas de abordar eh, la permanencia de los individuos y de los habitantes que han residido por un periodo de tiempo importante, ¿no? De eso que se llaman local, si eso existe. Pero bueno, por ahí más o menos. Listo, muchas gracias. No sé si alguna otra persona quiere referirse a la pregunta. Sí, yo creo que es cuestión de ponerle voluntad. Creo que hay gente tan especializada en temas, ¿verdad? Que pueden ayudar a esto que dice Arturo, que tienen claras miles de vías, ¿verdad? Para cuidar y mantener un balance entre la sostenibilidad, entre la cultura, entre este cuidado hacia los habitantes que ya existen, entre espacios recreativos para la dispersión y salud mental. O sea, como que hay tantos valores en juego y tantas personas tan preparadas que yo creo que es cuestión de ponerle voluntad. Creo que el problema ha sido que la prioridad ha sido únicamente el dinero y el dinero ha mandado y no esta intención de cuidar de los estilos de vida, de la calidad de vida. Eso se ha, ¿verdad? Postergado a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano en función de abrir campo al Dios dinero y pues un poco ese es sí, eso es lo que nos ha traído, ¿verdad? Hasta acá. Creo que es un pequeño cambio de perspectiva, decir como, ok, por un momento que el dinero no sea la prioridad, ¿qué otras cosas importan? Y con eso en mente siento que es muy fácil encontrar vías creativas para poder cuidar de las comunidades de otra manera. Sí, yo considero no solo que es posible, sino que podría ser que ya hasta esté sucediendo, ¿verdad? Puede ser que la marea ya está cambiando.
Y con esto me refiero específicamente al caso del Plan Regulador Cantonal de Talamanca, que fue un proceso que comenzó el año pasado, y la comunidad, bueno, específicamente el distrito de Cahuita, que es, ¿verdad?, el que reúne las comunidades de Cahuita, Manzanillo, Puerto Viejo, Huita, etcétera, ¿verdad? La comunidad se alzó completamente en contra de un plan regulador que, ¿verdad?, en todo su esplendor era una copia de los planes reguladores que se habían aplicado en Guanacaste y que, ¿verdad?, dieron como resultado la situación que estamos viviendo hoy en día. Es por eso que la comunidad se da cuenta, ¿verdad?, que tal vez esto no es lo mejor para el Caribe Sur, que además tiene un modelo de desarrollo y una vibra inclusive completamente distinta a lo que es Tamarindo o no Sámara, ¿verdad? Y entonces, pues hubieron varias manifestaciones, hubieron varias organizaciones y actores y comunales que se unieron, ¿verdad?, para hablar en contra del plan regulador. Me encanta inclusive una frase que se plasmó en una pancarta que es: luchamos por una soberanía comunitaria y autonomía. Queremos un plan regulador participativo. Y es justo a esto a lo que me quiero referir yo, y es que quiénes, quiénes mejores, ¿verdad?, expertos sobre una comunidad que las mismas personas que viven ahí. Es por esto, digamos, que si queremos empezar a aplicar una cierta sostenibilidad o un cierto cambio, siempre es indispensable metodologías participativas donde se tome como primordial la opinión de las personas que viven ahí, no solo las personas, puede ser también de las organizaciones, de ASADS, de asociaciones de desarrollo, ¿verdad? En este caso, a mí me encanta, digamos, el tipo de organizaciones que se juntaron en Talamanca: es Centro Comunitario de Buceo, Embajadores y Embajadoras del Mar, Talamanca Siempre Verde, la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo, ¿verdad?, entre otras. Entonces se ve como una cohesión, una articulación, un frente unido, ¿verdad?, por parte de la comunidad en contra de un plan regulador que venía, ¿verdad?, a desplazarlos, evidentemente, a ponerlos a competir contra inversiones multimillonarias extranjeras con las que obviamente no iban a poder competir, con también una amenaza ambiental, porque el plan regulador solo exigía un 30% de cobertura vegetal dentro de, ¿verdad?, de nuevos desarrollos, mientras que un 70% podía ser de terrenos en construcción. E inclusive es tan así que ese 30% de cobertura vegetal no se especificaba que tenía que ser bosque primario. O sea que las desarrolladoras podían llegar, talar todos los árboles, talar el bosque virgen, construir un 70% y en el 30% que quedaba reforestar o simplemente, ¿verdad?, plantar plantas ornamentales que no son nativas y que no aportan nada al medio ambiente. Entonces, las personas que no querían ni el daño ambiental, ni el daño social, ni el daño cultural, ni el desplazamiento, ni el encarecimiento. Y sí, entonces yo creo que está pasando y que siempre tiene que tener a la comunidad y a las personas como eje transversal y eje central de todo plan, de toda propuesta, de toda táctica, etcétera. Muchas Bueno, y gracias. también, perdón, quería decir que así como en medio de todo lo negativo, o tal vez no necesariamente negativo que hemos estado hablando sobre la gentrificación, que ese es un ejemplo, ¿verdad? Como que nos brinda un poquito de luz como al final del túnel, como no todo es negativo, no todo es malo, hay solución, digamos, y la solución está como en esta unión, digamos, es lo que quería decir. Gracias. Relacionado a esta última pregunta, ¿cómo creen ustedes que este desarrollo urbano sostenible pueda darse de una manera inclusiva y equitativa dentro de nuestras comunidades? O sea, eh, pues se entiende que por la gentrificación se da una gran diferencia entre una comunidad y otra, en la que una tiene mucho acceso y mucho poder adquisitivo, mientras que la otra no. Entonces, ¿cómo lograr que esto sea, que este desarrollo que se dé dentro del país sea inclusivo y equitativo? Eh, sí, yo creo que hay varios niveles ahí, porque eh, vamos a ver, hay todo un atraso significativo con formas
con la generación de política territorial. Es una de las grandes deudas que hay en este país. Eh, Más de la mitad de los municipios no tienen plan regulador, entre muchas otras razones, por lo caro que son, ¿no? O sea, es un instrumento que puede rondar hasta los $200.000, $250.000, dependiendo pues, quién lo haga, ¿no? Y el tiempo, y etcétera. Eh, yo, yo creo también que el tema de la gentrificación es un tema que es un tema país, claramente, pero en el corto plazo es un tema que le compete fundamentalmente a los municipios, ¿no? A el diseño de el municipio, ¿no? Como bien decía Daniel también, ¿no? O sea, hacerlo de una manera abierta y, y participativa, pero también rescato mucho lo que decía Nandi también, ¿no? Que siempre hay un rechazo de la gente a participar en estos procesos de planificación, ¿no? Y es un fenómeno que, que lo hemos identificado en el observatorio y en otro tipo de investigaciones, ¿no? Que el grueso de la población de un cantón se vincula con el plan regulador en los últimos 5 minutos, ¿va? Eh, Cuando usualmente son procesos que se inician 2 años, se hacen audiencias, ¿no? Inclusive en campo, bueno, yo me he dado cuenta, ¿no? De comunidades que inclusive el INBU llevó a cabo hasta 4 visitas y no fue nadie. Mala convocatoria, puede ser. Desinterés también. Entonces, o sea, es importante que la gente al mismo tiempo se interese más de estos procesos de manera constante, ¿no? Y no solo en los últimos 5 minutos, y que también que los gobiernos locales generen espacios de participación, de comunicación y sobre todo que yo creo que es muy importante de rendición de cuentas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que sí podemos pensar en generar planificación espacial, territorial, democrática, abierta, horizontal, hasta donde se pueda, pero sí. Gracias. Sí, es una pregunta a la que le he estado metiendo mente y corazón últimamente, como preguntándome, cuestionándome realmente eh, cuál podría ser una vía, ¿verdad? Lo que ha llegado a mi mente es como que de pronto con las nuevas generaciones, eh, como que hay que lograr poner de moda que esas nuevas generaciones se quieran involucrar más en sus comunidades, en sus planes reguladores, como que es algo que sí, que creo que no está en la mente de ninguna persona joven ni grande, unos por un motivo y otros por otro. Y, y creo que es lo que decía antes, ¿verdad? Como que creo que tal vez es como asustándonos un poquito, darnos cuenta de lo que está en juego y lo que puede llegar a pasar. Y que de ahí que ya sí sabiendo eso no surge ese interés, pues manda huevo, digamos, ¿verdad? Yo esperaría que sí, saber que el día de mañana puede que no tengas recurso de agua por no, ¿verdad? Estar más pendiente de lo que pasa en la asada o qué sé yo. Pero sí, es una pregunta a la que yo sinceramente no tengo respuesta y le he estado dando mucha cabeza y espero pues
sí, ir encontrando formas. Desde el Instagram, pues un poco también esa es la intención, ¿verdad? Como el educar o el informar o qué sé yo, y pues sabiendo que la gente joven tiene Instagram, que, y así, pero que no. Y me encantó lo que decía Daniel sobre el ejemplo de, ves, yo creo que es muchas veces, como decía también Arturo, ¿verdad? Los últimos 5 minutos. Eh, Daniel, no sé si querés decir algo más. Sí, no, que de igual manera pienso que no hay una receta mágica, ¿verdad? Es un proceso en donde hay que probar de todo, porque uno nunca sabe de qué va a funcionar, especialmente trabajando, si lo queremos realizar participativo, ¿verdad? Verdaderamente participativo, debemos incluir poblaciones, ¿verdad? Jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, poblaciones diversas, organizaciones, persona adulta mayor, empresas, o sea, de verdad hay que tomar en cuenta tantos actores y tantos involucrados, digamos, que no hay una receta mágica, pero sí, siempre tomar eso en cuenta, digamos, que todo el mundo tiene algo que decir y lo que la gente dice de ahí usualmente suele ser importante, especialmente si se trata sobre sus comunidades y sobre los temas que les afectan, ¿verdad? Entonces siempre tener a las personas, a todas las poblaciones, la mayor cantidad de poblaciones que se pueda, tomarles en cuenta. Y sí, tratar cosas que, como está diciendo Nandy, digamos, eso es un buenísimo paso, digamos, como empezar a identificar de ahí dónde socializan ciertas poblaciones, ya sea si es en la esfera digital, ¿verdad? Como Instagram, el caso de los jóvenes, pero también el radio puede ser un medio súper eficaz para transmitir mensajes a poblaciones tal vez adultas mayores, panfletos, o sea, tratar todos los medios y canales de comunicación que se puedan y adaptando los mensajes y nuestros objetivos, ¿verdad? A esas diferentes poblaciones. Es como lo que yo tendría que decir al respecto. Bueno, ya nos acercamos al final, entonces quiero aprovechar una vez más para agradecerles por haber participado de este espacio, por apuntarse a tener este tipo de conversaciones y por usar la plataforma. Em, no sé si queremos ir compartiendo conclusiones finales. Creo que cada uno podría irnos compartiendo un poquito, como en resumen, qué es lo que piensa de la situación y qué piensa acerca del futuro, de qué le deparará a Costa Rica en este tema. Sí, bueno, no, yo me quedaría con señalar, ¿no? Que es un tema que cada vez va, generando más interés y más importancia, sobre todo en las bases, en, en las comunidades, en los barrios. Vemos que es una palabra que se viene usando más. Yo pienso que tiene que ver tal vez con que a la palabra le caben muchas cosas, en el sentido de que le caben los problemas con el agua, los problemas con los alquileres, el problema con el paisaje, el problema de la segregación del espacio, ¿no? O sea, es una palabra con un potencial de organizar y movilizar eh, las voluntades de una manera o cada vez con mayor fuerza, ¿no? Eh, yo creo que hay un problema que está sucediendo en las costas con mayor fuerza en la provincia de Guanacaste, donde hay un proceso muy agresivo de gentrificación, digamos, desplazamiento, de sobre explotación de el agua, ¿no?
y sobre todo es importante cuando lo pensamos desde el turismo, eh, en, pues empezar a pensar de que no todo turismo es 100% benigno, ¿no? Es una, pues, actividad que también hay que cuestionarla, hay que pensarla y hay que repensarla también. Gracias. Bueno, yo tal vez lo que quisiera como decir a modo de cierre es esta invitación a que nos permitamos pensar y elegir qué Costa Rica queremos ser, ¿verdad? En lugar de estar en esta posición de adaptarme a lo que sea que va pasando y a las circunstancias del mercado, oferta-demanda, dar un paso a un lado y decir, no, aquí también hay un poder de elección que vamos a empezar a ejercer y que siento que eso es un despertar que, que al menos en cuanto a este tema está empezando, pero que con la esperanza de que sea algo más y más y más común en las conversaciones, en los mentes de las personas y en sabernos con derecho de elegir y exigir también a los gobiernos, ¿verdad? En función de sí, de ese poder que tenemos. Ujú. Sí, yo también lo que quería decir era que pues es un tema que hay que tratar de manera, ¿verdad?, integral, holística. Como dice José Arturo, le caen, ¿verdad?, muchas cosas a la palabra gentrificación y al concepto. Y que por eso es que hay que atacarlo desde todas las aristas que se puedan, ¿verdad? Desde lo personal, lo comunitario, lo cantonal, ¿verdad? Las municipalidades, el gobierno central, organizaciones, todo el mundo puede y debería estar aportando, ¿verdad?, su granito de arena y para tratar de mermar, de minimizar en lo que se pueda, ¿verdad?, los efectos negativos de la gentrificación. Lo que sí quiero como recalcar y ya para terminar es que es un tema que, que se debe y que se va a abordar, ¿verdad? Van a haber factores externos que ayuden a como comenzar ese cambio, ¿verdad? Ya sean legislaciones a nivel mundial, pero específicamente legislaciones que se pasen en América Latina, específicamente o especialmente los casos de México, Colombia, Argentina, ¿verdad? Que son países que están sufriendo también los efectos de la gentrificación de manera, pues, grandísima. Y entonces yo espero que ese tipo de acciones que se tomen en estos otros países actúen, ¿verdad?, como efecto dominó en Costa Rica, pero que el cambio por sí solo no va a pasar, digamos. Costa Rica nos la están robando a todas y todos los costarricenses y somos nosotros los que decidimos hasta qué punto queremos que se siga o que se pare, ¿verdad? Con este fenómeno. Entonces, que está básicamente en nuestras manos, ¿verdad? Tomar acciones y decir ya basta. Y espero que sí, como están diciendo José Arturo y Nandy, ¿verdad? Que mientras más se hable de la gentrificación, las personas más se sensibilicen con el tema y pues más sientan, ¿verdad?, esa indignación que deberíamos de estar sintiendo para ¿verdad? Eh, comenzar esa ola. Y sí, eso sería. Muchas gracias de verdad por tenernos en el programa. Se pasó súper rápido y me encantó muchísimo. Gracias. Sí, se pasó muy rápido. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dijeron. Me parece que tuvimos una conversación muy amena y muy provechosa. Espero que, bueno, al menos yo me voy de acá muy satisfecha y también con esa espinita de que de verdad tenemos que hacer algo. Espero que ustedes pues se sientan parecidos a mí. Creo que
sí se pueden hacer grandes cosas, pero siempre desde lo colectivo buscar hacer que las personas se den cuenta de lo importante que es y que para que se hagan cambios pues hay que hacer presión juntos. Nuevamente muchas gracias por participar. Ojalá nos podamos ver en otros espacios y sigamos pues intentando hacer eco en este tipo de temas. Antes de cerrar, no sé si Nandi quiere dar un poquito más de información de su página de Instagram o invitar a la gente como para hacer un poco más de bulla respecto a eso. Claro, sí, la página se llama antigentrificación.cr en Instagram. También les invito a seguir la página de una compañera que se llama No a la Gentrificación. Están estas dos páginas activas. Y, y bueno, por ahí también nos pueden enviar cosas que quieren que reposteemos, ¿verdad? Es una página, pues, son páginas que lideramos, pero que en realidad son pues de la comunidad y esta lucha es de todas y todos. Entonces, mucho de lo que ahí publicamos son cosas que la gente nos manda también. Ujú. Bueno, perfecto. Agradecerle también a las personas que nos sintonizaron y que o nos están viendo o nos escucharon o que nos van a escuchar en las próximas ediciones. Creo que eso sería todo por el día de hoy. Esto fue Alternativas Jóvenes. Espero que les haya gustado mucho el programa y sí, que tengan un buen fin de semana y una buena noche. No sé si Daniel me puede ayudar pasando la cosita del final y creo que con eso estaríamos. Sí, Muchas voy. gracias, Génesis. Gracias. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias, Arturo. Gracias. Gracias a ustedes. Presentamos Alternativas. Pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Espacio sin fines de lucro, producido por el colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Alternativas. Gracias y buenas noches. Listo, gracias, hasta luego.